Hoy, en Historias que no debemos olvidar, hablaremos sobre el caso de la Dalia Negra. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en la ciudad de Boston y muere en Los Ángeles el 17 de enero de 1947 a la edad de 22 años. Proviene de una familia compuesta por 5 hermanas. Su padre era propietario de un minigolf, mismo que cerró sus puertas debido a la crisis del 29. La situación se volvió tan adversa, provocando que el hombre, en medio de su desesperación, simulara por optar su propio suicidio. Para esto decidió parquear el vehículo con la puerta abierta junto a un puente, de tal manera que todos creyeran que se había lanzado al precipicio. Algo que más adelante se descubriría que solamente fue una estrategia por parte de Cleo Short para huir de la compleja situación económica en la que había caído. Por otro lado, su madre decide tomar las riendas del hogar, hacerle frente a tal situación y luchar para sacar adelante a su familia, convirtiéndose así en un ejemplo para sus hijas, aunque sus consejos y enseñanzas inculcaban cierta ambición por sesgos de carácter materialista. Años más tarde, Cleo Short decide reaparecer en la vida de esta familia por medio de una carta enviada a la madre de sus hijas, en la cual explicaba a detalle el motivo por el que había decidido marcharse, a la vez que suplicaba que lo perdonaran y que como recompensa aceptaran la invitación que él les extendía para que viajaran hasta la ciudad de Los Ángeles, algo a lo que su madre se negó rotundamente, excepto Elizabeth, quien veía en dicha invitación la oportunidad de su vida para acercarse a lo que siempre había soñado, ya que desde niña deseaba convertirse en una actriz de Hollywood. Quería triunfar y ser reconocida como una verdadera estrella, así que no desaprovechó la oportunidad para emprender el viaje y cruzar los Estados Unidos de este a oeste, hasta llegar a Los Ángeles, California. Una vez aquí pensó que todo sería como ella lo había soñado, sin imaginarse que con el correr de los días se daría cuenta de que su padre solamente le estaba utilizando para que se encargara de los quehaceres de la casa, como si de una verdadera empleada se tratara. Cansada de tanto atropello por parte de su padre, decide abandonarlo y empezar una nueva etapa en la que, aprovechando su belleza y atractivo físico, ligaba con hombres que la ayudaran a cubrir sus necesidades económicas. Con tan solo 19 años, Elizabeth empezó a verse envuelta en medio de polémicas. Una de ellas es que fue detenida por la policía al ser encontrada consumiendo bebidas alcohólicas, algo que en Estados Unidos es prohibido hasta antes de los 21 años de edad. Tras varias relaciones esporádicas y uno que otro trabajo como camarera en pequeños bares y restaurantes, empieza a notar que las cosas no estaban del todo bien, por lo que inicia un nuevo periplo, esta vez dirigiéndose por varias ciudades hasta llegar a Florida, en donde conocería a un hombre, quien sería una de sus parejas más o menos estables. Matthews Gordon, un militar que al poco tiempo de haberse conocido con Elizabeth, es enviado a una misión especial en la India, en donde resultaría herido de gravedad, lo que más adelante provocó su muerte. Se dice que Elizabeth tenía una característica especial, y es que para cualquier ocasión y sin importar el lugar a donde se dirigía, ella siempre salía perfectamente maquillada y bien vestida, porque en su mente albergaba la idea de que por las calles, en una tienda o en algún restaurante que ella usualmente visitaba, podría ser observada por un cazatalentos o algún ejecutivo importante que, al quedar impactado por su belleza, haría realidad su anhelo de ingresar a la industria cinematográfica, algo que por alguna razón desconocida o porque nunca estuvo en el momento preciso o en el lugar indicado, nunca lo logró.
Por este motivo, al encontrarse frustrada a la edad de 22 años, decide regresar a Los Ángeles, y es aquí en donde terminaría su historia y comenzaría la que hoy en día todos conocemos como el mito de la Dalia Negra. El 15 de enero de 1947, una mujer llamada Betty Persinger se encontraba caminando junto a su pequeña hija por los alrededores de Leimert Park, lugar por donde usualmente transitaba desde hace muchos años. La mujer observó desde lo lejos una especie de bulto que no lograba distinguir bien, por lo que decide acercarse un poco creyendo que se trataba de algún maniquí que había sido botado por alguno de los almacenes cercanos al sitio. De pronto, Betty emite un grito terrorífico al percatarse que se trataba ni más ni menos que de un cuerpo humano mutilado y cortado en varios pedazos, con una llamativa herida en su boca conocida como Glasgow. Sí, esa aterradora sonrisa que tiene el Joker. Realmente una escena espantosa con imágenes extremadamente perturbadoras que te recomiendo mejor ni las veas si eres de esas personas con alto grado de sensibilidad. El suceso fue tan influyente en aquella época y es que el cadáver estaba partido a la altura del torso, ya que se realizó una hipercorporectomía, que es un procedimiento que consiste en partir un cuerpo en dos por las zonas en las que no existen huesos, lo que dio a entender que quien hizo esto era un especialista en ciencia o medicina, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se dice que permaneció maniatada alrededor de 3 días en los que fue torturada y azotada, porque su cuerpo reflejaba golpes, quemaduras e incluso se encontraron residuos de heces fecales en su boca, lo que hace pensar que el criminal le hizo comer sus propios excrementos. Claramente una escena que traumatizaría a cualquier ser humano. Ante esto, Betty rápidamente decide dar aviso a la policía, la misma que se hace presente en el sitio, pero sorpresivamente llega junto con la prensa, más concretamente con el personal de Los Angeles Examiner. ¿Y cómo se da todo esto? Pues por aquellos años la policía se veía fuertemente ligada a la corrupción. Y es de esta manera que se difunden las crudas fotos que hoy en día las puedes mirar a través de las redes sociales, convirtiéndose así en un caso mediático que llegó a traspasar fronteras y hasta ocupar las primeras planas de varios periódicos importantes. Resulta que por aquel entonces se había estrenado la película La Dalia Azul, que se trataba de la desaparición de una chica a la que luego encontraron muerta. Además, Elizabeth siempre vestía de negro y es por esto que la prensa la apodó como la Dalia Negra. Tan caótica era la situación que la policía no tenía ni el más mínimo indicio de quién pudo realizar algo tan macabro, además de que por aquellas épocas no contaban con los materiales tecnológicos existentes hoy en día que los pudiera guiar hasta el asesino. Meses después del crimen, Los Angeles Examiner reciben la llamada de una persona que afirmaba ser el asesino de Elizabeth, llegando incluso a enviar un sobre con material muy ligado a la víctima. En su interior se encontraron algunas pertenencias de Elizabeth, entre ellas su partida de nacimiento, fotografías y un pequeño cuaderno de apuntes con varias direcciones, y en cuya portada se encontraba el nombre de Mark Hansen, así como varios otros nombres que más adelante serían investigados, pero sin lograr comprobar que alguno de ellos estuviera involucrado en el lamentable acontecimiento. La prensa, a pesar de todo esto, no paraba de lanzar nombres de posibles implicados, por lo que el caso se empieza a transformar en un verdadero show. Luego de transcurrir varios años, cuando ya el caso parecía más una leyenda urbana, de repente en el año 1999, el caso toma un giro inesperado cuando un detective privado asegura que su padre es el verdadero asesino de Elizabeth.
Steve Howell se encontraba revisando varias pertenencias de su padre George Howell, quien murió en 1999, luego de llevar una vida plagada de cosas muy extrañas. De hecho, su propia hija lo había acusado por abuso sexual, aunque nunca se pudo obtener pruebas que corroboraran el delito. En medio de su búsqueda, Steve se encontró con varias fotografías de una chica muy parecida a Elizabeth, y mientras más detalladamente la observaba, más se convencía de que era ella. Es así que decide llevar todas esas fotos a la policía e inicia una investigación de forma independiente, valiéndose de sus conocimientos y experiencia en este tipo de casos. Pues recordemos que además de ser detective privado, Steve tiempo atrás había formado parte de las filas policiales, por lo que tenía muchos contactos dentro de la institución. Gracias a esto se pudieron conseguir varias agravantes e inclusive la grabación de varios audios que le grabaron a su padre cuando fue sometido a investigaciones, en donde sus respuestas daban a entender indirectamente que sí tenía mucho que ver con el crimen. Además de que se lo puede escuchar reconociendo ser el responsable de cientos de abortos clandestinos. Todo esto tenía sentido ya que George fue médico y por aquella época en Los Ángeles eran muy repetidos los comentarios sobre los centenares de abortos que se practicaban a vista y paciencia de las autoridades locales, ya que se conoce que los propios médicos sobornaban a la policía, entregándoles grandes sumas de dinero para mantenerlos al margen de estos hechos. Asimismo, se logró sacar a la luz la poca seriedad en las investigaciones sobre el caso de la Dalia Negra, ya que nunca se realizaron los procedimientos establecidos, con el único afán de mantenerlo todo de la manera más discreta posible, desde la más alta cúpula policial, pasando por el cuerpo de oficiales, así como el personal de tropas. Tenían conocimiento de todas estas irregularidades que se practicaban dentro y fuera de la institución, sembrando así una ola de impotencia en la ciudadanía y dejando una vez más otra de las tantas muertes ahogadas en medio de la impunidad. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte en el canal, darle like al video y compartirlo para que más personas conozcan sobre este hecho. Nos vemos en una próxima historia.